redes sociales eran ya populares hace una década, pero muchas personas aún preferían los mensajitos, los mensajes de texto enviados a través de teléfonos celulares que aparecían en algunos programas de televisión. En 2011, Star Channel, un canal de televisión que transmitía programas juveniles y musicales, acostumbraba a ceder un trozo de la pantalla para que su audiencia se comunicara. Era un mundo paralelo, donde había peticiones de citas, mensajes explícitos y nada románticos, búsqueda de parejas, ofertas laborales y saludos. El 16 de agosto de 2011, un día después de mirarlo en la pantalla, Cindy decidió responder el mensaje escrito por una persona que supuestamente había venido de Texas y que buscaba a una joven delgada y blanca. Cindy, que vivía en Apopa, uno de los municipios más poblados del Gran San Salvador, estableció contacto con la persona y decidió encontrarse con él en Metrocentro, el centro comercial más conocido y concurrido de El Salvador. Cindy tenía 20 años. Salió de su casa a las 5 de la tarde del 17 de agosto. Esa fue la última vez que su familia supo de ella. El caso de la desaparición de estas 8 jóvenes ocurre entre febrero y agosto del año 2011. Las víctimas eran contactadas o se contactaron con sus victimarios o su victimario a través de unos mensajes de texto que se enviaban en un canal televisivo, el Star Channel. En este canal, Osorio publicaba frecuentemente anuncios del tipo: busco joven, soy extranjero, quisiera reunirme con alguna joven entre tales y tales edades. Generalmente decía que buscaba jóvenes bastante recién mayores de edad, ¿no? Con los 18 años recién cumplidos, hacía ofertas de trabajo. De hecho, lo que hemos podido comprobar es que algunas de las familias supieron que lo último que les dijeron sus hijas al salir de la casa es: voy a una entrevista de trabajo. Las jóvenes eran contactadas o eran, convocadas a centros comerciales en San Salvador y Soyapango, normalmente en San Salvador. Se reunían con esta persona, al menos 4 casos, 3-4 casos, se vincula directamente a Osorio, y luego se perdían en el camino hacia el occidente del país. El número al que escribió Cindy era de Hugo Osorio, el ex policía que 10 años después sería detenido por la fosa clandestina encontrada en Chalchuapa. Ese hallazgo pertenece a un expediente de la Policía Nacional Civil que en agosto de 2011 detuvo a Osorio por la desaparición de Cindy y el intento de rapto de su hermana menor. Hugo Osorio es capturado el 23 de agosto de 2011 por uno de esos 8 casos de desapariciones. A él lo rastrean. La última joven desaparece el 17 de agosto. La familia de la joven le pide a la policía ayuda. Esta familia tiene otra hija, es una niña menor de 15 años y es hermana de la desaparecida, de la última desaparecida. Y ella se presta a hacer anzuelo, a hacer una especie de señuelo y a montar ya toda una escena para atrapar al responsable o al supuesto responsable de la desaparición de su hermana. Brenda, la joven de 15 años, fue carnada para encontrar al responsable de la desaparición de su hermana Cindy. La policía tardó 2 años en entender que Cindy no era la única víctima. Entre enero y agosto de 2011, otras 7 mujeres jóvenes desaparecieron. Una presentación policial de junio de 2013 establece que los investigadores finalmente repararon en ese patrón que no habían visto 2 años antes. El destino de esas 7 mujeres, según mostraron las antenas de las compañías telefónicas, fue parecido al de Cindy. Llegaron a Metrocentro y luego se perdieron hacia el occidente, con sus últimas ubicaciones registradas en Chalchuapa o el municipio vecino, El Refugio. Chalchuapa, el hogar de Osorio. Y el ex policía continuó mandando mensajitos en Star Channel después de la desaparición de Cindy. Ingrid Alicia Linares Palacios tenía 20 años cuando desapareció. Vivía en el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango. Su mamá es Alicia Palacios. No ha dejado de buscar a su hija desde que desapareció el 2 de mayo de 2011.
Trabajaba en cosmetología. Lo último que supo su madre es que Ingrid viajó a San Salvador para encontrarse con alguien que le había ofrecido un trabajo. Sí, en la delegación de Nueva Concepción estaba un señor de apellido Quijano, parece que era un señor, el jefe de ahí. Yo llegué y le supliqué, y ¿sabe qué fue? ¿Qué fui yo enfrente de algunos policías? Como si hubieran estado de acuerdo. Era una burla. Era burla yo para ellos. Llevé su fotografía, fui a hacer la denuncia y me dijo el señor no, que no me la podían tomar todavía porque iban a no sé qué cuántas horas estaban esperando, no sé cuántos días, que podía haberse ido ya con su novio. Ella ya no era una niña adolescente, ella era mayor de edad. Le dije, ya no tiene que andar haciendo sus cosas escondidas, y no sé nada de ella y no ha regresado, Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD. Yo creo que lamentablemente en el caso particular de las desapariciones es un tema que el Estado prefiere mantener bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores fracasos en la justicia en El Salvador. ¿Cuántos casos de desaparecidos se han resuelto? ¿Cuántos de esos casos han sido judicializados? ¿Cuántos de esos casos han obtenido sentencia los victimarios? Mínimo, nos pudieran sobrar los dedos de la mano. Entonces yo creo que el sistema le está fallando a todos esos familiares de los desaparecidos. Pero creo que hay que señalar algo muy importante carente en El Salvador. Frente al fenómeno de la desaparición, tenemos ya de por sí un letargo normativo del reconocimiento de la desaparición como un hecho criminal. Es muy reciente, pero ni siquiera hemos logrado establecer que la principal tarea de un Estado ante la desaparición es la búsqueda. O sea, no existe desarrollo legislativo en El Salvador que reconozca que ante la desaparición debe existir la búsqueda. Debe existir la persecución de quienes desaparecen, pero no de las personas desaparecidas. Y eso es algo que incluso venimos arrastrando desde el pasado, desde el conflicto armado. Seguimos en el presente y entonces, ¿cuál es la tarea del Estado? Perseguir a quienes desaparecen. El relato de Alicia coincide con el análisis de conexión de antena que la policía hizo al teléfono de Ingrid. Alicia ha luchado todos estos años por saber qué le pasó a su hija. Ha llamado insistentemente al investigador del caso. Le ha pedido información con lágrimas. Viajó de una oficina a otra entre Chalatenango y San Salvador. Fue ella la que llevó los últimos teléfonos con los que su hija tuvo contacto, después de rogar en la oficina telefónica que le dieran el detalle. Por ese empeño, Alicia supo que desde 2013 Hugo Osorio era sospechoso de desaparecer a Ingrid. Supo también que el ex policía estuvo procesado por delitos sexuales ese año y que se libró de otro caso. Y con la gran fe que la íbamos a encontrar, pues no había nada. Y después de eso, antes de eso, ya él ya me había dicho que había un combo de 7 niñas, y las 7 tenían el mismo número de ese señor en comunicación. Alicia se refiere a lo que le comunicó un investigador policial en 2013, cuando el patrón de las desapariciones ya había saltado a la vista. La policía nombró el caso como Flor de Loto. 8 mujeres, Cindy incluida, que desaparecieron de forma similar entre enero y agosto de 2011. 5 de las jóvenes eran mayores de 18 años cuando desaparecieron, pero ninguna sobrepasaba los 21. Las otras 3 eran menores de edad, una de 16 y 2 de 17 años. Además de Cindy e Ingrid, desaparecieron Jocelyn, Verónica, María, Olga, Madeline y Carla, la mayor de todas, con 21 años. La mezcla de la experiencia con los talentos jóvenes hará que cada día la promoción en la programación. Carla salió de su casa el 21 de marzo de 2011. Su madre se llama Maribel Álvarez. Carla le dijo a su abuela que tendría una cita con un hombre extranjero que le había hecho promesas de una vida mejor en otro país. Su abuela trató de persuadirla para que no fuera. Maribel recuerda que pasaron muchos años antes de que la policía le diera alguna pista sobre su hija. Aproximadamente 5 o 4 años que ellos ya no me frecuentaban. Hasta el año pasado, que en marzo ellos llegaron a buscarme y a preguntarme sobre, si yo era la mamá de Carla, para ellos ver, pues, porque en Chalchuapa habían hallado unas personas y allí habían quedado todavía 6 cuerpos
por identificarlos, y me dijo el detective que había como que ellos me daban una aceptación, un porcentaje, un 50%, me dijo, que pueda ser un cuerpo de esos, el de su hija. 2 de los familiares nos han dicho que fueron contactados por la Fiscalía en 2022 para que fueran a hacerse exámenes de ADN, porque las autoridades creen que probablemente los restos encontrados en las fosas clandestinas, en el patio de Osorio, en la casa de Chalchuapa, algunos de esos restos puedan pertenecer a alguna de estas 8 jóvenes. Hasta el momento no hay respuesta positiva de ninguna. Es decir, estos 8 casos todavía siguen en impunidad. Hugo Osorio sigue siendo el principal sospechoso de estas desapariciones, pero todavía no hay un caso judicial montado. No hay una acusación formal contra Hugo Osorio por la desaparición de estas chicas. Maribel no ha recibido respuesta del resultado de la prueba de ADN. Hasta ahora no sabe si alguno de los cuerpos sin identificar de la fosa clandestina en Chalchuapa corresponde a Carla. La posibilidad de que su hija haya sido una de las víctimas de Osorio la dejó 3 meses sin dormir, le provocó una depresión a otra de sus hijas y la incertidumbre de más de una década la ha hecho arrastrar problemas de peso. Soy Sonia Rubio Padilla, oficial senior de la Fundación para el Debido Proceso, y estoy basada en El Salvador. Existen, ¿verdad?, obligaciones tanto nacionales e internacionales que orientan, ¿verdad?, la conducta de los agentes o de las autoridades estatales. Una de ellas, ¿verdad?, es la búsqueda temprana o inmediata de las personas. ¿Qué sucede cuando esto no ocurre? Sucede que los familiares de las víctimas, ¿verdad?, ahora víctimas indirectas, sufren, y eso ha sido ya reconocido por cortes internacionales, una serie de vejámenes a su integridad física, mental, psicológica, por el no saber del paradero de la víctima. Y esto se ve incrementado ante la falta de diligencia. Esta falta de investigación y de sanción es lo que comúnmente llamamos impunidad. La impunidad, sumada al hecho que no se sabe, que no podés cerrar este círculo, esclarecer las circunstancias en que la persona murió, porque casi siempre después de mucho tiempo se presume que está muerta, o incluso en el caso de algunas mujeres, el paradero, porque muchas pueden ser objeto de trata de mujeres, lleva a incrementar un nivel de sufrimiento que incluso podríamos estar hablando hasta de tortura psicológica. Osorio fue detenido el 23 de agosto de 2011, días después de la desaparición de Cindy y cuando su hermana Brenda fue usada como carnada. Con esa captura, parecía que Osorio estaría fuera de las calles por un tiempo, pero el sistema falló nuevamente a las víctimas. Osorio fue procesado por los delitos relacionados a Brenda, pero no por la desaparición de Cindy. Se le ponen encima otros 2 casos judiciales. Uno por la hermana menor de la última joven desaparecida, ¿ya? Ese caso sí va a sentencia. Ese fue por un delito de remuneración a cambio de actos sexuales. Esa era la acusación en contra de la hermana menor de la última joven desaparecida. Ese caso progresó en los tribunales, pero terminó siendo absuelto. ¿Por qué? Porque por un tecnicismo. Nosotros nos dimos cuenta a través de las sentencias y por los abogados que estuvieron ahí presentes. La víctima en este caso no recibió la remuneración directamente de manos de Osorio. Es decir, cuando capturan a Osorio, descubren que la menor de edad no tiene ningún dinero y quien tenía el dinero era Hugo Osorio. Entonces, técnicamente no se consumó la remuneración. Es decir, Hugo Osorio nunca le entregó el dinero en sus manos a la menor y por eso terminó absuelto. Y además tenía un par de billetes falsos ahí que otro tribunal cuestionó que no se cumplió la cadena de custodia porque fueron notificados de la falsedad de esos billetes cuando ya el proceso estaba en curso. Entonces se consideró un mal procedimiento y el caso no se consideró no consumado. Y también salió absuelto.
Es decir, Osorio fue absuelto por un tecnicismo, leguleyadas como le llaman los abogados. En 2011, 10 años antes de su captura definitiva, el sistema judicial no supo que había otras 7 muchachas que desaparecieron en las mismas circunstancias que Cindy, contactadas a través de Star Channel, citadas en Metrocentro con promesas falsas y desaparecidas en Chalchuapa o El Refugio. La policía, como ahora se sabe, se dio cuenta de las coincidencias hasta 2 años después. Lo que sí supo la policía en 2011 es que Osorio tenía una orden de captura vigente desde 2007 por una acusación de violación. Había estado libre y sin esconderse demasiado por 4 años. La víctima de ese caso aún siente culpa a día de hoy. Cree que pudo haber salvado a las muchachas de los mensajes.